Esto me pasó hace una semana y todavía no le encuentro explicación ni sentido. Mis padres fueron a un concierto como a las 9 p.m, me quedé sola con mi hermano. Hay que recalcar que ellos iban a un segundo piso. Cuando ya era hora de irnos a dormir como a las 10 p.m, escucho que alguien sube las escaleras y toca la puerta muy desesperadamente. Obviamente miré por la ventana primero y no había nadie. Primero pensé que era mi abuela haciéndonos una broma, ya que ella vive en el primer piso, creí eso porque así nos llevamos y rápidamente la llamé para decirle que eso no era gracioso y me dijo que ella no estaba en la casa. En ese momento no le tomé mucha importancia y me fui a acostar, y después de 5 minutos vuelvo a escuchar los mismos toques a la puerta pero más desesperados, y me volví a asomar por la ventana y nuevamente no había nada. Llamé a mi madre en esta ocasión y me dijo que no abriera la puerta por nada del mundo hasta que ellos llegaran, ya que seguramente lo que fuera no sería nada bueno. Le obedecí y me fui a dormir con mis audífonos para no escuchar nada. En ese momento mi hermano se despertó y fue rápidamente a abrir la puerta, grave error. Obviamente cuando la abrió no había nada, y volvió a cerrar la puerta. Desde entonces se mueven cosas y hay una vibra muy pesada en la casa. Hace unos años comencé a estudiar en un instituto privado, para poder graduarme de 11 tenía que cumplir ciertas horas laborales las cuales el instituto me ofrecía cubrir si yo estudiaba durante 3 semestres la carrera que yo eligiera, miré las opciones y opté por continuar con mecánica. Pasaron los primeros 3 meses, me gustó bastante y me centré en sacar buenas calificaciones. El curso era de 3 a 6 de la tarde. Lo cual para mi país ya comienza a oscurecer. Recuerdo que un día el profesor decidió no ir a dictarnos clase, lo cual molestó a mi padre ya que para ese tiempo vivía con él. Salí un rato con mis amigos y llegué a las 5 y algo a mi casa. Al día siguiente, comenzó a correr el rumor que el profesor no había ido tampoco ese día. No presté atención, tenía que estudiar ya que también estaba en último año de secundaria. El siguiente sábado, llegué al salón, no vi a nadie, fui a la dirección y me dijeron que habían informado que no había clase. Pensé que tal vez habían olvidado decirme a mí, fui al salón a recoger unas cosas y al abrir sentía un olor inmundo. Al principio pensé que podría ser algún tipo de aceite o líquido que habían derramado, no sabía mucho del tema, me dio curiosidad y comencé a buscar. Vi una caneca azul en donde se dejaban los repuestos sobrantes de los autos, de ahí provenía el olor, estaba chorreando algo lechoso, algo anaranjado. Ahí me di cuenta y me asusté mucho, corrí a la dirección y ahí estaba el profesor, le pedí a la coordinadora que me acompañara, le mostré, ella me dijo que estaba paranoico, abrió la caneca y gritó y me dijo que llamará a la policía. 15 minutos después llegó una patrulla, llamaron a criminalística y cerraron toda la sede. Rumores comenzaron a correr, luego comenzaron a interrogar a todo mundo. Les comentaron sobre el profesor y comenzaron a buscar formas de contactarlo, nunca lo encontraron, su información era falsa, un fantasma. Tiempo después nos asignaron horas de psicología, y la idea de todo era que en la caneca había una chica. Que el líquido era ácido mezclado con sangre. Al día de hoy no se supo más de dicho señor. Sigo estudiando en el instituto. Hace ya algunos años en la universidad, mis vecinos eran 3 pelados de mi misma edad y la verdad nos volvimos buenos amigos. Un día la hermana de uno de ellos decidió jugar a la tabla Ouija con sus amigas e invocaron a un niño que llamaremos Andrés. El niño les contó su historia y cuando le dijeron que por qué estaba ahí les dijo que iba subiendo al cielo, pero como ellas lo llamaron le pareció más chévere devolverse y quedarse con ellas. Intentaron durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino pero el niño les decía que no. Al principio uno escuchaba muchas historias de las 3 personas relacionadas con Andrés, pero nunca nadie de afuera había visto o escuchado algo, entonces la verdad no les creíamos mucho. Mis amigos siempre que llegábamos de visita le pedían el favor a Andrés que no nos fuera a asustar y que cuando nosotros nos fuéramos ellos jugarían con él, era como un ritual ya que lo repetían cada vez que llegaba alguien al apartamento. Un día estábamos ellos 3 y yo en la sala hablando a las 4, 5 de la tarde cuando de repente por el corredor viene rodando una pelota muy despacio que llegó hasta casi los pies de uno de ellos. Yo lo vi pero decidí hacerme el loco y hacer de cuenta que lo que acababa de ver o no había pasado era obra del viento.
mi amigo recogió la pelota, sonrió y la devolvió por el pasillo de una manera muy sutil. A los 15-20 minutos la pelota volvió rodando a sus pies desde el pasillo. Yo la verdad había estado muy atento a ese final del pasillo porque quería confirmar que era lo que había pasado inicialmente, así que si efectivamente le habían tirado la pelota por segunda vez. Mi amigo tomó la pelota y yo le pedí el favor que no la volviera a lanzar. Un domingo cerca de las 9:10 de la noche empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de vidrio en el acto de mis amigos, sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que estuviera en la cocina. Incluso los porteros subieron pensando que fuera una pelea o algo así, incluso salieron el resto de vecinos del piso. Llamé a mis amigos y me dijeron que justo ese día habían salido los tres a un paseo a una finca y ya estaban próximos a llegar. Cuando llegaron les contamos lo que había pasado con los porteros y ellos corrieron a abrir el apartamento, cuando para sorpresa de todos el apartamento estaba impecable a excepción de un sofá que estaba atravesado pero nada de vidrios. Ellos intentaron durante mucho tiempo liberar a Andrés pero no fue posible, tuvieron que cambiarse de apartamento y no volvimos a saber nada de aquel niño juguetón que los acompañó durante casi toda la carrera. Este juego no se los recomiendo a nadie, es real, pero no me arriesgaré para jugarlo. El juego se titula No mires atrás. Les explicaré en qué consiste este juego. Una vez cada 3 meses, a las 12 de la noche, debes estar en tu habitación, sentado en una silla a oscuras, y que solamente se vea la luz de tu ventana. Ya cumpliendo con estos requisitos, aquí va lo siguiente. En una hoja de papel, escribe: sensor, 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 mírame, sensor, 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 mírame, sensor, sensor. Luego de escribirlo, arruga el papel y tíralo detrás de ti, para que reciba tu mensaje el espectro aún desconocido. Espera 5 minutos, y sentirás como te respira en la espalda y te da un escalofrío que te rodea el cuerpo y que te dejará mudo, pero no trates de levantarte de la silla, porque se enfadará y te lastimará. Debes estar sentado, pero que no se te ocurra cerrar los ojos, porque cuando lo abras, descubrirás que has cometido un terrible error. Deberás estar con los ojos abiertos y prestando mucha atención, así no te podrá hacer nada, excepto acariciarte la espalda para que lo tengas presente. Esa criatura anónima estará por un buen rato recorriendo tu habitación, pero no se presentará ante tus ojos. Poco a poco, escucharás que empieza a hablarte, pero tú no lo entenderás, este te está maldiciendo. Mientras que estés escuchando su voz, no le hables, no digas nada, ni reces, porque te lastimará. Sigue mirando enfrente, y aguanta tu miedo, porque la criatura cada vez te empezará a hablar más y más fuerte, para que caigas en la trampa y te gires, o intentes huir, pero sigue mirando al frente, como si esa cosa no estuviera presente en tu habitación. Esta parte es muy importante, para que te quede claro. Cuando pasen 15 minutos, escucharás gemidos que te aterrorizarán, pero por lo que más quieras en tu vida no mires atrás. Te lo ruego, no mires atrás, ni salgas a correr. Esa cosa empezará a toser, como si estuviera a punto de vomitar. Tú sigue mirando al frente. Está haciendo esos ruidos para que tú te des vuelta. Aquí les digo cómo hacer que esa cosa desaparezca de ahí. Cuando escuches rasguños, significa que se va a ir, pero eso no es todo. Cuando escuches más de 5 rasguños, te tienes que levantar de la silla e ir a acostarte en tu cama y sin mirar atrás, tapa tu cabeza con la almohada y cierra los ojos hasta que amanezca. Este juego de invocación no les recomiendo que lo jueguen, es extremadamente peligroso. Algunos que han jugado no sobrevivieron. También conocido como Sarita en Venezuela o Cupido en Colombia, es un sencillo ritual ya algo antiguo que, hoy en día, ha ganado auge en las escuelas. Según la tradición venezolana, Sarita es el nombre del espíritu vengativo de una mujer indígena que, con ayuda del diablo, puede verlo todo y contestar a tus dudas si juegas con ella. Según el punto de vista colombiano, este juego atrae algún demonio a modo de invocación. Todo lo necesario para la práctica son 2 monedas de igual valor. Por seguridad y para mayor diversión se suele jugar en compañía. Ambas monedas son lanzadas junto a la pregunta que abre el juego, iniciada ya sea con el nombre Sarita o Cupido. ¿Puedo entrar? Hay 3 respuestas posibles. Si ambas monedas muestran cara, es un sí.
Si una moneda cae en cara y la otra en cruz, es un tal vez. Si ambas monedas marcan cruz, es un no. Si la respuesta a la entrada es positiva, se te permite seguir preguntando. Una vez logres entrar, puedes consultar a las monedas cualquier cosa que se responda con aquellas 3 opciones, como pasaré el examen, tendré pareja, mi madre se curará. Hay, sin embargo, cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas cómo puedes manifestarte. Son consideradas riesgosas, por lo que es recomendado evitarlas. Cuando sientas que tus dudas han sido satisfechas, hay una forma de terminar el juego. Debes hacer una última pregunta, alegando el nombre de lo invocado como el principio. ¿Puedo salir? Terminar es una de las razones más fuertes por la que el ritual se debe hacer en compañía. Cuando corre tu turno, solo tienes 3 oportunidades para lanzar las monedas y esperar a que la respuesta sea afirmativa. Si se te es negada la salida 3 veces, puedes dejar que tus compañeros continúen sus preguntas hasta que se repita tu turno. Pero si estás solo, no hay marcha atrás. Quedas atrapado. Se dice que cuando esto sucede, el espíritu de Sarita o el demonio atraído por Cupido te convertirá en su blanco. Por el resto de tus días, que ya no serían muchos, el invocado te seguirá y atormentará hasta destrozar tu mente, pudiendo llevarte así al suicidio o sencillamente bañándote de una mala suerte que sembrará tu final. Si tuviste la dicha de salir del juego, el último paso es deshacerte de las monedas. Hay quienes dicen que, al igual que un tablero de Ouija, estas siempre volverán a su dueño original y traerán la desgracia. Es por eso que debes tener cuidado, pues quien juega con el diablo nunca sale ileso. Es un simple juego de monedas, ¿te atreverías a jugarlo? No soporto dormir con la luz apagada. Es un miedo irracional que no puedo superar desde niño. Los rincones oscuros me dan miedo, nunca entro en los armarios y hasta hace poco, me sentía muy incómodo en las salas de cine. Es algo muy estúpido, lo sé, pero no puedo evitarlo. Incluso a día de hoy, con 36 años recién cumplidos y un matrimonio estable, tengo que dejar una pequeña lámpara encendida al lado de mi cama. A mi esposa no le molesta, sabe muy bien cómo es mi fobia y yo doy gracias a Dios porque sea comprensiva. No le gusta, sin embargo, que sea tan permisivo con nuestro hijo en lo que a las luces nocturnas respecta. No quiero que crezca con el mismo trauma, suele decirme, a su edad, hay ciertas cosas con las que debe aprender a lidiar. Sé muy bien a lo que se refiere, no quiere que se vuelva un perturbado como yo. Me duele que piense así, pero no puedo negar que tiene razón. Yo tampoco quiero. De hecho, sé que mi miedo es absurdo, pero existe un terrible episodio que no puedo olvidar desde los 6 años. Es todo culpa de esa maldita alucinación. Yo estoy en mi cama, mirando hacia la ventana con las cortinas puestas. Apenas entra un leve rayo de luz de luna, pero no es suficiente. La penumbra lo envuelve todo, haciendo imposible que pueda distinguir mi propia silueta. Mi padre acaba de contarme un cuento para que pueda dormir bien, pero lo he olvidado. Ahora en todo lo que pienso es en esta maldita oscuridad. Y entonces lo escucho, algo está reptando debajo de mi cama. Cierro los ojos con fuerza y me arrebujo entre las sábanas, esperando caer dormido de un momento a otro. Siento una presencia a mis espaldas, y el corazón me late desbocado. Es papá, trato de decirme, ha vuelto para ver cómo estoy, nada más. De un momento a otro, lo que sea que esté detrás de mí se inclina y escucho un murmullo en mi oído que me hiela la sangre. Sabes que él no vendrá para ayudarte. Cuando miro por encima de mi hombro, 2 ojos ardientes como brasas me devuelven la mirada. Esta cosa no es un hombre. Tiene el cuerpo de uno, pero su cabeza parece la de un cerdo y una sonrisa demente le llega casi las orejas. Grito y mis padres corren asustados a verme. Ahora sé que no fue más que una pesadilla, claro, pero ¿cómo volver a apagar la luz cuando el miedo irracional me domina? ¿Cómo hacerlo, cuando esta misma noche, mi hijo me dijo algo que me estremeció como en mi infancia? No apagues la luz, papá. Tengo miedo de que el hombre regrese. ¿De qué hombre estás hablando? Hablo del hombre malo, lo vi ponerse pálido, ese que tiene cabeza de cerdo y se arrastra como uno. Y por un instante, creí que mis pies dejarían de sostenerme.
Tengo un animal curioso, mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo. Antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma. De ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la ventana se hace un ovillo y ronronea. En el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a los ratones. Horas y horas pasa al acecho ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato. Lo alimento a leche. Es lo que le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de animal de presa. Naturalmente, es un gran espectáculo para los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. Me siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños de la vecindad. Se plantean entonces las más extraordinarias preguntas, que no puede contestar ningún ser humano. ¿Por qué hay un solo animal así? ¿Por qué soy yo el poseedor y no otro, si antes ha habido un animal semejante? ¿Y qué sucederá después de su muerte, si no se siente solo? ¿Por qué no tiene hijos? ¿Cómo se llama? Etcétera. No me tomo el trabajo de contestar. Me limito a exhibir mi propiedad, sin mayores explicaciones. A veces las criaturas traen gatos. Una vez llegaron a traer 2 corderos. Contra sus esperanzas, no se produjeron escenas de reconocimiento. Los animales se miraron con mansedumbre desde sus ojos animales, y se aceptaron mutuamente como un hecho divino. En mis rodillas el animal ignora el temor y el impulso de perseguir. Acurrucado contra mí es como se siente mejor. Se apega a la familia que lo ha criado. Esa fidelidad no es extraordinaria. Es el recto instinto de un animal, que aunque tiene en la tierra innumerables lazos políticos, no tiene un solo consanguíneo, y para quien es sagrado el apoyo que ha encontrado en nosotros. A veces tengo que reírme cuando resuella a mi alrededor, se me enreda entre las piernas y no quiere apartarse de mí. Como si no le bastara ser gato y cordero, quiere también ser perro. Una vez, eso le acontece a cualquiera, yo no veía modo de salir de dificultades económicas, ya estaba por acabar con todo. Con esa idea me hamacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal en las rodillas. Se me ocurrió bajar los ojos y vi lágrimas que goteaban en sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene este gato de alma de cordero el orgullo de un hombre? No he heredado mucho de mi padre, pero vale la pena cuidar este legado. Tiene la inquietud de los dos, la del gato y la del cordero, aunque son muy distintas. Por eso le queda chico el pellejo. A veces salta al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. Es como si me hablara, y de hecho vuelve la cabeza y me mira de frente para observar el efecto de su comunicación. Para complacerlo hago como si lo hubiera entendido y muevo la cabeza. Salta entonces al suelo y brinca alrededor. Tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. Por eso deberá esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira con razonables ojos humanos, que me instigan al acto razonable. Mi nombre es Luis, soy un soldado de 19 años. Recuerdo el día en el que nos informaron sobre un cuerpo sin vida hallado en una montaña cercana. Asistimos al llamado, como siempre. Ojalá no hubiera ido. Ese cadáver no tenía nada de especial, de hecho. Tenía graves quemaduras, por no decir que estaba casi carbonizado, pero no sabíamos qué las había causado. Estuve en contacto con el cuerpo unas 3 horas completas hasta que se lo llevaron. Recuerdo que durante ese lapso me sentía extraño, cambiado. Pero no le tomé importancia y luego seguí con mi vida. Un par de días más tarde, tenía la sensación de que alguien me seguía, de reojo lo veía. Una sombra negra que me acompañaba a todos lados. Siempre estaba en el fondo. Decidí no tomarle importancia. Una ocasión en la que visitaba a mi familia en mi ciudad natal, volví a tener aquella sensación, pero le sentía más cerca que nunca. Su mirada estaba fija en mí. Era sumamente incómodo. Algo me está siguiendo. Cerca de las 6 p.m., todo comenzó. Oí los gritos de mis padres y de mis 2 hermanas. Bajé apresurado dispuesto a enfrentarme a cualquier intruso, horrorizado ante el sonido de las puñaladas. Pero no encontré a una persona, era algo que no sabría nombrar. Era algún tipo de espectro con cabeza chica y blanca, que andaba a 4 patas a pesar de su cuerpo humano.
Entré en pánico y corrí a mi habitación, y como un niño pequeño, me lancé a mi cama, me envolví y me hice el dormido, luego de notar que no era un sueño del que despertar. Oía esa cosa arrastrar los cuerpos y algunos objetos a mi habitación. Para cuando sentí el ambiente seguro, me di la vuelta y detallé la escena que me había dejado. Mis familiares sentados en sillas frente a mí, y en el piso un mensaje escrito con su sangre. Sé que estás despierto. Ya llegará tu hora, decía. Me desmayé luego de un segundo ataque de pánico, al sentir nuevamente a ese ser observándome. No fui al funeral de aquellos familiares. Corté todo el contacto con mis tíos y sobrinos, y prácticamente huí ocultándome de ellos. 2 meses después, ya en la base, seguía sintiendo aquella presencia cada día más cerca, y soñaba cada noche cosas más claras de él. Pero luego de uno de estos sueños, desperté con aquel ser frente a mí mirándome fijamente. Corrí hasta salir del edificio, cruzando el patio a toda velocidad, pero el miedo entorpeció mis pasos y tropecé, golpeando mi cabeza y perdiendo el conocimiento. Al despertar estaba amordazado. Aquel ser estaba erguido frente a mí con un cuchillo en una mano y un bidón de gasolina en la otra. Cuando clavó el cuchillo, no hice más que gritar. Grité una y otra vez tras cada puñalada, pero nadie escuchó. Roció la gasolina encima mío, y con la ayuda de alguna chispa de origen desconocido, me envolvió en las llamas. Era reducido a nada con él allí, pero a su primera distracción, de alguna forma logré huir. Ya ni recuerdo cómo apagué las llamas. Para cuando estuve afuera caí al suelo y todo se volvió negro. Desperté en donde estoy ahora, en el hospital. Tengo quemaduras de 2º y 3er grado, pero la atención es buena y tengo altas probabilidades de curarme. Lo único malo de este lugar, es que apenas empecé a escribir, él tomó una silla y se sentó a mi derecha, junto a la cama. Me mira fijamente. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30, 6 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas, y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo, y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que
donde era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque. Del lado contrario al que yo llegué, hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó como gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Era un 11 de abril, más o menos de 2010, yo estaba en mi cama junto a mi mamá y a mi papá. En ese momento vivíamos en casa de mis abuelos. Yo tenía 1 año o 2, yo la verdad sentía la noche muy tranquila y dormía ya que en ese momento yo no comprendía muchas cosas. Pero curiosamente, esto lo recuerdo como si hubiera sido ayer, siendo que ocurrió hace 12 o 13 años, y como cualquier bebé a eso de las 2:55 de la mañana, yo desperté del sueño llorando por una pesadilla o porque tenía hambre, no lo recuerdo muy bien. Y sentía como una vibra extraña, que es muy extraño que una bebé sienta vibra extraña. Pero bueno, ese no es el punto. Yo me despierto pero mis papás no despertaban. Y al principio pensé que era mi abuela, pero me doy cuenta que no es ella quien está parado en la puerta. Veo a una persona con apariencia tenebrosa como de un fantasma o algo por el estilo. Yo comencé a gritar porque pues era alguien que no conocía. Mis papás despertaron y ellos también vieron eso. Y yo obviamente continuaba llorando. Mi papá es valiente. Por lo que él agarró una de las cruces que mi abuela tenía ahí. Y intenta enfrentar al fantasma, pero en ese momento esa cosa desapareció, sea lo que sea. De hecho, hasta mi mamá se desmayó. Ese día mi papá no podía dormir tranquilo. Pues dentro de 2 minutos escuchábamos unas palabras que estaban en un idioma extraño. Sentíamos como alguien estaba cerca de mí cuando yo veo una sombra pasar al lado de la cuna. Más bien afuera de la ventana que estaba al lado de mi cuna. Eso fue muy traumante. Pues esos eventos paranormales al parecer ocurrieron después de que yo llegué al mundo. Pues mis hermanas también llegaban a tener comportamientos extraños o a presenciar cosas extrañas según lo que ellas me han contado. Con el pasar de los meses decidimos cambiarnos de casa, pero la presencia de alguien no dejaba de atormentarme. Aunque estuviera sola yo sentía como si alguien me vigilara. Cuando tenía 6 años yo tenía ya un cuarto propio en la nueva casa en la que estábamos. Y curiosamente luego de que nos fuimos de casa de mis abuelos, dejaron de ocurrir cosas extrañas ahí. Y bueno, pues mi mamá me decía que yo rezara antes de dormir para que esto dejara de ocurrirme. Pero como yo siempre he sido muy activa, de tener mucha energía, yo ya me acostaba con sueño en la noche. Estaba en mi momento en el que ya no quiero pensar en nada, solo quiero dormir. Pero fue un grave error porque a partir de eso empezó lo más extraño, donde yo comenzaba a aparecer en otras partes. Como que dormía en mi cuarto pero despertaba en la sala, en la cocina. En el cual una vez llegué a despertar en el cuarto de mi hermana y la bomba explotó cuando yo desperté afuera de mi casa. Un día mi mamá decía que teníamos que hacer algo. Que esto era ya de cosa de años, como ya les he dicho. Alrededor de los años nos hemos cambiado de casa una y otra vez con la esperanza de que estas cosas dejaran de ocurrirnos. Pero nunca ocurre de esta manera, pues cuando nos mudamos a una casa solo hay tranquilidad por 1 o 2 meses. Y luego empiezan las cosas aterradoras. Como viendo personas pasar, sombras afuera de las ventanas. Yo me preocupo por mis hermanas porque ellas son muy pequeñas para vivir esta historia. Yo se la he contado únicamente a mi amigo, pues a él lo conozco desde hace 10 años.
Y es a quien le tengo más confianza, así que esto no ha dejado de ocurrir desde que yo tengo 2 años hasta ahora. Que ya casi cumplo 15 años, por favor. Lo que les pido es que si alguien sabe una manera en la que esto se pueda detener, me la diga. Porque yo tengo miedo más que nada por mis hermanas. Por favor, les vuelvo a repetir, si alguien sabe una manera en la que yo pueda detener estos acontecimientos, me la diga, porque yo no sé cómo frenarlo. Recuerdo perfectamente lo ocurrido. Lamentablemente, aún tengo estos espantosos recuerdos en mi cabeza. Recuerdo que estaba de vacaciones de bachiller, y mis padres me dijeron que íbamos a pasar unos días en casa de mis abuelos. La verdad, esta idea me gustó bastante, ya que tenía muchos años sin ir, también jugaba con los vecinos siendo todo tipo de juegos como las traes, béisbol, fútbol, entre toda clase de juego que se practique al aire libre. Recuerdo muy bien que jugábamos mucho en un bosque cercano a la casa de mis abuelos, pero mis padres no me dejaban que lo recorriera completamente todo, pues mucha gente se ha perdido en tal sitio, y según dicen que ocurren cosas extrañas allí. Al llegar a casa de mis abuelos fue todo bien, pues pasamos una semana disfrutando una parrilla que hicieron y también se organizaban reuniones con los vecinos para pasar el rato, y eran bastantes buenas dichas reuniones. Un día, mi madre junto a mi padre y mi abuelo, fueron a hacer una serie de mandados, por lo que me quedé solo con mi abuela. Yo por mi parte estaba escuchando música en mi cuarto, pero después de un rato, ya me había aburrido. Fui al cuarto de mi abuela para pedirles las llaves de la casa, pero vi que estaba dormida y con el televisor encendido. Encontré las llaves en la cocina, y me salí a caminar para poder entretenerme, y tras caminar mucho opté por entrar al bosque que queda cerca de las casas de mis abuelos. En el bosque me puse a caminar y observando los sitios donde jugaba de niño, recordando viejos tiempos, iban pasando las horas, y todo se ponía cada vez más oscuro, agregando que había agarrado caminos algo lejos de mi casa. Traté de regresarme recorriendo varios sitios, pero muchos caminos en los cuales he recorrido se parecían y no pude distinguir bien. Me comencé a estresar un poco, pero seguí caminando lo más que podía. Ya siendo de noche, decidí alumbrar con mi celular y fue donde noté algo que estaba al frente mío. Un perro de color negro que era muy grande, me estaba observando con sus ojos rojos tan brillantes que alumbraban un poco el bosque. Al verlo me invadió un gran escalofrío, pues jamás vi a un perro tan raro y su presencia no se notaba muy amistosa. Retrocedí lentamente, y el perro aprovechó para soltar un rugido, no un ladrido, más bien un rugido. Y al escucharlo, incrementó mi miedo a dicho animal. Comencé a correr y sentía los pasos del perro detrás de mí, por lo que me preocupé de que fuera a alcanzarme. Corrí todo lo que pude, a lo que por fin no podía sentir sus pasos, y logré esconderme en un sitio. Agarré mi celular y llamé al teléfono de la casa de mis abuelos, y para mi suerte contestó mi madre, e inmediatamente asumí que junto a mi padre y mi abuelo, llegaron a la casa. Mi madre me preguntó qué pasaba, y le contesté que estaba en el bosque cerca de la casa de mis abuelos, me preguntó por qué estaba allí, y le contesté que estaba para pasar el rato, pero ahora corría peligro porque un perro rabioso me estaba persiguiendo. Mi madre se comenzó a preocupar, pero ella me dijo que le diría a mi padre y mi abuelo rápidamente. Yo por mi parte me dispuse a caminar discretamente para alejarme más del perro, pero algo me cayó encima, siendo dicho animal que logró tirarme al suelo, y comenzó a morderme la pierna izquierda. Comencé a gritar de dolor, pues me mordía con mucha ira, sin embargo, pude ver a mi derecha que había un palo muy grueso y le pegué muy fuerte al perro en la cabeza. Parecía que el perro se había desmayado, y opté por alejarme de él. Comencé a gritar ayuda 4 veces, y me encontraba corriendo lo más que podía, pero no podía seguir más, ya que estaba muy lastimado. Escuché rugir al perro más fuerte que antes, por lo que traté de dirigirme a mi casa cuanto antes fuera posible. Pero desafortunadamente, el perro me encontró y se me abalanzó, comenzando a morderme la pierna derecha. Seguí gritando, pero vi a mi abuelo llegar con mi padre, este último traía una linterna y mi abuelo había traído una escopeta, matando al perro con 3 tiros. Me llevaron al hospital y me sacaron varios puntos. Después de lo sucedido, pasaron unos días y mis padres junto conmigo nos íbamos a nuestra casa de noche. Me encontraba viéndola toda la carretera por el asiento de atrás, y vi algo que me dejó helado. El perro nos observaba con sus horribles ojos como mi familia y yo nos estábamos yendo, para ser honesto después de esto aún lo sigo viendo en constantes pesadillas, en esas pesadillas siento sus filosos dientes desgarrándome y mordiéndome.
Norteamérica vivía en guerra con su propio gobierno, contra sus propios ideales, llegando al punto de una incansable guerra civil que no parecía tener fin. En el mismo país, en el mismo lugar donde la misma raza, se empezaron a regar cargamentos llenos de toxinas, al parecer la nueva arma que el gobierno preparaba. La guerra civil ya se había extendido 5 años y por primera vez parecía tener un fin, si no amistoso, violento. El grupo subversivo se había llegado a tomar por sorpresa a la Casa Blanca durante una reunión con los concejales. Todos, encapuchados, con armas radioactivas y láseres a propulsión, amenazaban a los demás violentamente, desatando de vez en cuando ondas radioactivas dirigidas a un rehén para que los demás no pretendan oponerse al SEI. Los rehenes vieron como la víctima de las ondas radioactivas empezaba a convulsionar violentamente mientras su piel se tornaba de un color rojo profundo, provocándole pequeños orificios en la piel hasta quemarla absolutamente, dejando solo un esqueleto humano con pequeños restos de carne humana aferrada a él. El olor que desprendía los restos del rehén ahora ya extinto, provocó que muchos de los presentes empezaran a vomitar. Uno de los secuestradores, miembro del SEI, Gerald, se acercó y les brindó alcohol a cada uno para que se sintieran mejor. Gerald era un joven que desde niño había sentido la ira de la pobreza y la marginación de la sociedad. Nacido en un barrio pobre y con solo una madre que velara por él, hizo lo que estaba a su alcance no para salir adelante, sino más bien solo para sobrevivir. Al fallecer su madre a manos de unos policías que merodeaban por la zona, Gerald sintió como lo abatía la soledad, la tristeza y el fracaso, todo reunido en él. Más de una vez intentó quitarse la vida para acabar con ese sufrimiento que lo carcomía cada mañana al levantarse y mirar por la ventana, pero siempre se arrepentía, con esperanzas de que algo bueno llegaría. Fue ahí cuando llegó la SEI. Gerald fue reclutado para cometer los actos terroristas con el fin de desestabilizar el estado del país. La situación de la Casa Blanca parecía no tener fin. Ya habían hablado con cada uno de los representantes del gobierno, a pesar de que no negociaban con terroristas, pero el SEI no llegaba a un acuerdo. La confusión se apoderó de cada uno de los secuestradores, que empezaron a discutir hasta el punto de apuntarse con sus armas. Fue la confusión y la distracción de ellos que los hizo alejarse de la situación actual. Un comando especializado en estos casos ingresó por el techo, aprovechando la distracción de los presentes y arremetió rápidamente contra ellos, mientras más de su compañía accedían a la Casa Blanca por las ventanas. Todos los terroristas murieron, menos Gerald, quien apenas vio que el comando había entrado, se tiró al suelo con las manos en la cabeza, pues sabía que no tenían oportunidad contra ellos. La policía ingresó y rescató a los rehenes, mientras llevaban a Gerald al cuartel. Gerald miraba con temor al que ahora estaba sentado frente a él, dispuesto a sacarle todos los detalles respecto al grupo terrorista vinculado a él. Gerald no le vio sentido al permanecer callado y aguantar golpes de un militar, claro está, por lo que dijo con suma precaución todo lo que sabía acerca del SEI. El militar lo miró profundamente a los ojos, mientras marcaba una sonrisa de aprobación en su rostro, ya asentía con la cabeza. Tu pena mínima ahora. Gerald rogó al presente que lo dejase libre, que no podía ir a prisión pues lo matarían dentro por los rivales que tenía la SEI. Al militar no pareció importarle, él solo recogía los papeles y los folders que estaban esparcidos en la mesa, dispuesto a irse, cuando de repente la puerta se abrió y entró alguien más. Este nuevo personaje estaba vestido informalmente, no parecía ser un militar por su escaso físico, y por el hecho que llevaba gafas. Este personaje discutió en voz baja con el comandante mientras giraba de vez en cuando a mirar a Gerald. Este último hacía lo que fuese por escuchar la conversación, pero solo pudo escuchar una frase. Necesitamos uno. El comandante se giró hacia Gerald y le dijo que lo dejaría solas con el Dr. Blas, quien tenía una oferta para él. Los ojos de Gerald brillaron de la esperanza, una oferta sea cual fuese quería decir una ventaja para no ir a prisión. El Dr. Blas chequeó de pies a cabeza a Gerald mientras le proponía que fuera parte de un experimento a cambio de que no vaya a prisión y se le borren los cargos contra él respecto al terrorismo, prácticamente, una nueva vida. Por un momento Gerald no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Podía ser algo como eso cierto?
Gerald le pidió más detalles al Dr. Blas mientras este se acomodaba la correa. El Dr. Blas le explicó a Gerald que el experimento consistía por un comienzo en recrear una vida cotidiana, dejarlo en una casa donde haya comida, ducha fría, televisión y todo lo necesario para la diversión. Tenía también un perro y un patio trasero. Solo podía salir a la calle, la cual estaría completamente vacía cuando se le indicase. Claro está que sería mientras dure el experimento, ya después se le dejaría en libertad, y en todo momento del experimento, llevaría un brazalete que le impediría escaparse. El doctor tragó saliva y le dijo lo más importante de la conversación. Durante 6 semanas, se le suministrarían una píldora por cada semana, y a la 7ª semana se le dejaría en libertad. A Gerald le pareció algo muy sencillo, incluso demasiado simple como para que no haya una trampa. Gerald le preguntó acerca de las píldoras, qué efectos tenían y para qué necesitaban a alguien como él para ingerirlas. El doctor, quien se esperaba ese tipo de preguntas, desvió su mirada a la pared de concreto, como si se tratase de una ventana. El doctor le explicó que cada una de esas píldoras estimularían sus sentidos hasta el máximo humanamente posible, y lo necesitaban él porque alguien, después de todo, debía ingerirlas. El doctor le aclaró que no era nada personal la elección. Gerald pestañeó y lanzó su última pregunta. ¿Qué es lo peor que me podría pasar?, preguntó Gerald al doctor achicando los ojos. El doctor le expuso que lo peor que le pudiera pasar, de salir todo mal, lo que él no creía, era que podría perder capacidad en los sentidos, pues por ejemplo, no vería bien como antes, o no escucharía claramente los sonidos. Más lejos que eso, nada. Gerald quería hacer cualquier cosa por alejarse de la vida presidiaria, por lo que sin hacer más preguntas, siguió al doctor para empezar ya mismo el experimento. Le colocaron una pulsera con 2 cristales, cada uno de un color, por si se escapaba avisarles a los encargados del plantel y a la vez emitir pequeñas descargas eléctricas para paralizar su fuga. Gerald fue escoltado por 3 hombres, incluyendo al Dr. Blas, a lo que sería su nueva casa temporal. Lo dejaron entrar sin antes decirle que mañana por la mañana vendrían a entregarle la primera píldora. Tras cerrarse la puerta principal de la enorme casa, Gerald corrió a lo que suponía el comedor, buscando comida o algo para llenar su hambre. Había sido un largo día, y lo único que quería era descansar y llenar su estómago. Mientras Gerald comía un poco de Pringles y Coca-Cola, se le acercó un pequeño cachorro siberiano de ojos celestes. A Gerald le enterneció aquel can, y prosiguió a sobar su cabeza. El can, que llevaba en el collar el nombre de Itzy, empezó a mover la cola en señal de alegría. A Gerald le pareció durante esos instantes, que después de todo fue un milagro que lo capturara durante el atentado a la Casa Blanca. Gerald se acomodó en el sofá y prendió la televisión, saltándose todos los canales con la primicia del secuestro en el que había estado involucrado, buscando algún canal que lo relajase. Fue ahí donde Gerald pensó en lo que el Dr. Blas le había dicho. 6 semanas. Le pareció extraño 6 semanas, tomando en cuenta de que los humanos solo poseían 5 sentidos. Gerald creyó que el cansancio le había jugado una mala pasada, convenciéndose de que había escuchado mal, o quizás Blas se había confundido. La noche transcurrió rápidamente, sumergiendo a Gerald en un envidiable sueño arrollador. A la mañana siguiente Gerald saltó del sofá al escuchar los ruidosos golpes de la puerta. Vio la hora y se dio cuenta de que eran las 11 am, y era probable de que ya sea hora de probar lo que Blas le encargó. Gerald corrió hacia la puerta aún algo sonámbulo y la abrió. Ahí estaban 2 sujetos vestidos de terno, con lentes oscuros. Uno de ellos llevaba una pequeña caja, que aunque fuera pequeña, la sostenía con ambas manos, quizás por su importancia. Ese mismo sujeto le acercó la caja a Gerald, mientras el otro le acercaba una botella de agua. Gerald supo entonces de qué se trataba, abrió la caja y la vio. Era una pequeña píldora roja, con forma de óvalo con el número 1 marcado en ella. Gerald la tragó mientras tomaba un poco de agua que le alcanzó uno de los sujetos. Al ver que estos no se iban, abrió su boca y movió su lengua, haciéndoles ver que la había tragado. Entonces ambos sujetos se marcharon en silencio, sin proferir ruido alguno.
Gerald no le tomó importancia y volvió a la cocina, mientras era bien recibido por Itzy, quien se había convertido en una importante compañía para Gerald, suponiendo la prisión de oro en la cual estaba temporalmente inmerso. Mientras pasaban los minutos, Gerald se extrañaba que no sintiera nada nuevo en su cuerpo. A su parecer, esas píldoras eran una estafa, y por ser algo experimental, era muy probable de que no surtieran efecto. Él pensó que sería lo mejor, después de todo, un trato era un trato, y ya que había ingerido la píldora, no había vuelta atrás, en 7 semanas saldría libre. Pero pasó algo que Gerald no se esperaba. El cuerpo de Gerald reaccionó de manera inmediata, tapándose la nariz con las manos, y haciendo un gesto de aberración. Algo, no sabía qué, pero algo había en esa casa que emitía un olor extremadamente horrible. Gerald empezó a respirar por la boca para evitar oler ese espantoso hedor que, aunque buscaba y buscaba por toda la casa, no tenía una fuente fija de donde viniese. Gerald probaba cada 10 minutos respirando por la nariz, pero el olor seguía en el aire, era espantoso, solo respirar un poco de ese olor te hacía marear y te daba náuseas. Gerald supuso que era uno de los síntomas de la píldora, aunque más que preocuparle le dio risa, pues si realmente era ese el efecto de tan importante píldora, le parecía algo ridículo, pues respirando por la boca evitaría la molestia que suponía respirar por la nariz. Era cansado hacerlo, y más cuando no estaba acostumbrado, pero aguantaría lo que sea por volver a ver la luz del día, regresar a su verdadero hogar y borrar el oscuro pasado que representaba el Sei. Las horas pasaron rápidamente gastando el tiempo del televisor a la comida. Aproximadamente a las 8 p.m., se pudo escuchar por un parlante ubicado en la casa, la voz del Dr. Blas. Este le indicaba que podía salir un rato a lo que ellos habían elaborado como una calle de la ciudad, claro hasta el límite de esta. Gerald se emocionó con tal idea, cogió una cadena que se encontraba en la repisa, y salió a pasear con Itzy. La calle como lo esperaba, estaba vacía, pero se veía real, era como salir a horas de la madrugada por la calle de su ciudad, puesto que todos estarían dormidos. Gerald tuvo curiosidad por comprobar si aún afuera de su casa, el horrible olor seguía en el aire. Gerald respiró un poco solo para toser y volver a la práctica de respirar por la boca. El olor que había sentido era mucho peor que el de adentro de su casa. Lo curioso era que ambos olores eran diferentes, e incluso ahí, afuera, pudo oler el horrible hedor que emanaba de su casa, con la misma intensidad, solo que combinado con nuevos olores que emanaban de la calle, igual de horribles. Era increíble, Gerald no creyó que existiese olores de esa intensidad, después de todo se arrepintió de subestimar el experimento del Dr. Blas. La voz del doctor dio fin a la caminata con Itzy, indicándole que volviera a su casa para la cena. Cuando Gerald volvió, pudo ver que habían vaciado más comida en su refrigerador, y en la mesa habían puesto una exquisita presa de pollo, con bebidas y demás postres. Gerald usó una vez más su olfato. Gerald pudo oler la sangre quemada del pollo, carne azotada por el fuego, órganos y demás bacterias aún impregnadas en la comida, por lo que tuvo que correr al baño y vomitar. No pudo aguantar ese espantoso olor. Fue ahí que juró definitivamente no volver a usar su olfato, y prosiguió a disfrutar la exquisita cena que le habían preparado. Durante una semana Gerald no tuvo más problemas con su olfato, incluso para dormir ya se había acostumbrado a hacerlo por la boca, lo que no le supuso molestia alguna. Fue durante la segunda semana que sucedió otra vez. Sonó la puerta de la casa, y Gerald interrumpió el baño de Itzy para responder, sabiendo perfectamente de quiénes se trataban. Eran las dos mismas personas que la semana anterior, con una nueva caja. Gerald no la hizo larga y prosiguió a ingerir la píldora, que llevaba grabada el número 2. El efecto no se hizo esperar. La cabeza de Gerald dio vueltas y vueltas hasta sumergirlo en un sueño, del cual no se despertó hasta el día siguiente por la mañana. Gerald se dirigió aún con sueño hacia la cocina, siendo bien recibido por el alegre Itzy. Empezó a preparar su desayuno, respirando aún por la boca, la cual debía humedecer con agua cada cierto tiempo pues se secaba continuamente, suponiéndole otra molestia más. Gerald le dio un mordisco al sándwich que había preparado solo para escupirlo inmediatamente. Sabía horrible. Tenía un sabor a podrido, realmente horrible y sin gusto. La única explicación que encontró era la maldita píldora.
Gerald no podía comer nada, sencillamente su paladar no lo aceptaba. Para no tener hambre, tuvo que tragar rápidamente la comida, sin siquiera saborearla, solo para que le dé la impresión de haber comido. No podía ni siquiera beber agua, su lengua le empezaba a arder, o congelar, variaba constantemente. Gerald empezó a arrepentirse de la decisión que había tomado, pues se dio cuenta que ese experimento no era en base a las píldoras, sino a la resistencia humana. Fue una larga semana para Gerald, quien rogaba que todo acabara de una vez. Sonó la puerta. Gerald no la abrió con la misma sonrisa de las veces anteriores, esta vez lo hizo con miedo. Tomó la píldora con el número 3, sin alargarla mucho y se acostó en el sofá, sintiendo como la cabeza le giraba incansablemente. Durmió 4 horas, hasta que un cosquilleo tremendo hizo que se levantara. Algo andaba mal. Gerald saltó del sofá y empezó a correr por la casa. Algo andaba mal, algo le pasaba a su cuerpo. Durante la siguiente semana, Gerald sufrió extraños síntomas, que lo alejaban de la realidad, ya no quería salir a pasear por la calle, su única distracción era la televisión. Gerald sentía constantemente pequeños cosquilleos en la piel que aumentaban cada vez más, y variaban según la posición en la que se encontraba. Una ligera brisa del viento era como un golpe a la pared para él, y posicionar sus manos encima del sofá era como meter su mano en pequeñas hileras filosas. La puerta sonó. Esa era la 4ª píldora, y cada vez la situación empeoraba, pero Gerald ya había entrado en el juego, debía salir victorioso. Después de todo, durante toda su vida luchó incansablemente contra la opresión y la maldad, era un guerrero y no se dejaría vencer hasta no dar lo mejor de sí. Ingirió la píldora y se recostó en el sillón. Gerald no pudo conciliar el sueño, debido a que constantemente estuvo escuchando un pequeño ruido a la lejanía que se iba acercando cada vez más, hasta hacerse más fijo. Gerald sintió miedo, mucho miedo. La píldora debía relacionarse con el sentido del oído, pues podía escuchar claramente susurros, gotas de agua, personas hablando, e incluso el ruido de agitación que emitía Itzy por tener un problema en la garganta. Gerald se cubrió muy bien los oídos con algodón, intentando retomar su día, que ya de por sí era una tortura estar vivo. Esa fue la semana más dura, Gerald ya no podía aguantar más, solo faltaban 2 semanas, pero Gerald sentía que durante esas 2 semanas, las cosas empeorarían. Gerald empezó a sentir molestias en la garganta, esta se secaba constantemente, ya no podía seguir así. Igualmente su estómago, solo había estado ingiriendo comida sin masticarla, lo que le estaba provocando severas molestias en los intestinos. Su piel ya no aguantaba más moverse, Gerald prefería estar quieto para no sentir esa irritable sensación en la piel. Era un infierno. Gerald midió el tiempo con la poca fuerza que tenía, y se quitó el algodón de las orejas transcurriendo ya una semana. El ruido de la puerta le hizo chillar de dolor, por un momento creyó que le sangrarían las orejas. Abrió la puerta y le arrebaté la píldora al sujeto de terno. Tomó la 5ª píldora. Ya estaba más cerca de su libertad. Gerald se quedó mirando la televisión en el sofá, con los subtítulos activados para no tener que romperse los tímpanos. Estuvo las siguientes 3 horas mirando la repetitiva programación de la televisión, cuando de pronto vio algo que lo paralizó de la impresión. Pudo ver como una cabeza se asomaba por la ventana de la casa. Pudo ver como una persona totalmente ensangrentada y cubierta de barro le observaba con sigilo. Gerald corrió rápidamente a la cocina y empezó a llorar. Algo pasaba. Gerald empezó a tener visiones. En la cocina yacía el cuerpo de un niño sin extremidades, encima de la alacena, un niño que aún movía la cabeza, o lo que quedaba de ella. Gerald no soportó las visiones y se encerró en su habitación después de asegurarse de que no hubiera nada ni nadie allí. Gerald se tapó los ojos con una venda y esperó. Pasaban los días y Gerald empezaba a desesperarse, su cuerpo, su mente y su alma no aguantaban más esa situación, no aguantaban más las horribles cosas que veía, que sentía, que escuchaba, que olía, y que degustaba. La presión, o quizás la locura, empujaron a Gerald a quitarse la venda, el algodón de las orejas, y salir de su habitación, respirar por la nariz y saborear la comida.
Definitivamente el cuerpo humano está hecho precisamente como un templo el cual tiene limitaciones, como uno concreto al cual solo cabe cierto número de personas. Asimismo funciona el ser humano, procesar demasiada información al cerebro puede causar un colapso, asimismo agudizar los sentidos más allá de lo que el cuerpo puede aguantar. El Dr. Blas entró a la casa, ya que nadie respondía, encontrándose con una imagen insólita. El cuerpo de Geraldo se encontraba tendido sobre el suelo de la sala, junto a su perro Itzy, este último, completamente bañado en sangre. Itzy tenía mordiscos en todo su cuerpo, mientras que el cuerpo de Gerald no presentaba herida alguna. El corazón de Gerald no latía, sus ojos estaban abiertos y totalmente blancos. El Dr. Blas se frustró, ese era el sexto paciente que no llegaba a probar la sexta píldora.